mí lo único de lo que habéis hablado todos mucho de, bueno, que lo tenemos ahí. Decías tú en tu presentación que no hay que preguntarse si va a llegar, sino cuándo va a llegar. Vosotros ya estáis dando cifras, hablas de Hyundai también dando fechas concretas, pero luego realmente nos encontramos, como decía Johan, con que algo tan importante como es el parabrisas, del que va a depender un montón de la información que llevamos ahí, no hay ninguna regulación que establezca cómo se puede. Es una pregunta que lanzo para todos, para Johan, por ejemplo. Sí, hay. If I understood the question right, La pregunta correctamente es ¿qué va a suceder con la regulación tal y como lo vemos? Básicamente, en distintos países hay distintas regulaciones. Y básicamente, si hablamos de MOT o la ITV, cuando se ve que el parabrisas está roto en algunos países como en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, es obligatorio, es parte de la ITV. Vemos que en otros países es menos exigente. Creo que en el futuro el parabrisas para nosotros es un elemento tan básico de la seguridad en el coche que yo creo que todos debemos llegar a una regulación europea alrededor del parabrisas. Quizás sea el próximo paso. Podemos hablar de la conducción autónoma, pero volvamos a lo básico. Vamos a ver las cosas que realmente impactan a nuestra seguridad en un accidente hoy. Y esta es la razón por la cual yo creo que debemos encontrar un sistema más a nivel europeo y no tan atomizado por países. Regulación más europea, hay un montón de normas europeas que se siguen, ¿por qué aquí no? Claro, si me permite, efectivamente, como bien comentaba Johan, en la Luna, o añadido la Luna, por eso es necesario calibrarla, hay muchísimos elementos de seguridad, en concreto la parte de City Safety que he comentado, todo lo que es el frenado del vehículo ante un peatón, ciclista, intersección o vehículo, todo está allí. Entonces, en caso de que la Luna haya que cambiarla, es importantísimo seguir siempre las recomendaciones que hay de fábrica. Por eso la formación de los técnicos que lo hacen, aprovecho para decir que Servimap es con quien nosotros llevamos siempre a los técnicos para formarse en toda la parte de carrocería. Ellos, de hecho, acudís a Suecia también a la formación, es crucial. Tú no puedes comprarte un vehículo pensando que tiene una serie de elementos de seguridad que por desconocimiento en un momento determinado cambias una Luna y que hayas perdido el valor o hayas perdido toda la funcionalidad de los elementos de seguridad. Por eso es crucial, no solo Luna, también para golpes. Ahí hay cámaras, radares y todo ello. Es cierto que una regulación no vendría mal, pero de momento por lo menos asegurarnos que donde nos reparen, sea bien en casas oficiales o bien en otros centros, que por lo menos nos garanticen lo que comentaba también Johan, la parte del calibrado, de que sigue en funcionamiento estos elementos de seguridad. No sé si hay alguna pregunta ya entre la gente del público o no. Hemos hablado, en varios momentos de las ponencias y en los debates acerca de si todo este caudal de información, todo este caudal de tecnología hace que nos despistemos, que nos relajemos y que tengamos una conducción quizás sin esa percepción del riesgo, ¿no? de la que hablaba Luis o de la que hablaba... Vale, yo no quiero abusar, no quiero dejarlo, pero evidentemente totalmente de acuerdo. La información tiene que ser, primero no podemos poner puertas al campo, es decir, el avance está, la técnica está, no podemos evidentemente frenarnos, pero sí es cierto que hay que saber manejar la información que se da. Es fundamental, nosotros, hablo en concreto en Volvo, el lema nuestro, el lema que tenemos es diseñado alrededor tuyo. O sea, tienes que hacer las cosas en función de la persona. Tú no puedes apabullar con información a la persona. Cuanta más información tenga, evidentemente mejor, pero tiene que estar regulada. No puedes tener, como esta mañana se ha presentado algunas fotografías de coches nuevos donde aparece mil información. La información tiene que ir dada al conductor de manera ordenada. Por ejemplo, el retraso, hablaba esta mañana también, alguien comentaba sobre la llamada de teléfono, me parece que era Mar. Bueno, ya está en el coche, hoy en día en el Volvo, tú recibes una llamada de teléfono, detecta el coche que el momento de conducción no es un momento tranquilo para el conductor, y la llamada automáticamente se retrasa la entrada, y si no tiene que entrar no entra, se retrasa la entrada. Es decir, la información bien, de manera ordenada también, y de manera que la persona sea capaz de administrarla, si no evidentemente iría en contra de todo lo que estamos hablando. Yo creo que en ese sentido para mí también creo que hay varios efectos que juegan a la vez.
Entonces tú tienes un efecto de que a medida que aumenta la percepción de seguridad, aumenta el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Eso puede hacer que el número de incidentes crezca, pero también creo que cuando miras a los datos en agregado, aumentar las medidas de seguridad, creo que todos estamos de acuerdo en que lo que vemos es que al final acaba reduciendo el riesgo. Entonces creo que es cuestión de actuar en los dos frentes a la vez. Y por un lado hay que seguir aumentando las medidas de seguridad, por otro lado hay que entender cuál es la manera de minimizar el efecto de percepción de seguridad y aumento de los riesgos que se toman. Yo de todos modos sigo pensando que en tanto en cuanto el coche vaya a 100, 120 km por hora, el riesgo va a existir. El riesgo no va a desaparecer, lo podremos minimizar, pero no va a desaparecer. Lógicamente todavía no estamos en el coche autónomo, por muchas hadas que tengamos y todo lo demás, finalmente todavía llevamos el volante y somos nosotros los que tomamos la mayor parte de las decisiones importantes. Por eso, lógicamente, todo lo que influya en la propia formación del conductor en las autoescuelas, lo que pueda suponer en la formación y la aportación de información cuando se les entrega el vehículo, que yo sé que los fabricantes, y sobre todo determinados fabricantes con determinados modelos, a veces cuando te entregan un vehículo que ya lo que quieres es salir a la calle cuanto antes y allí no hacen más que retenerte, venga a contarte, yo creo que eso es muy importante. Pero yo creo que además hay un montón de organizaciones que están funcionando en la sociedad, como pueden ser las fundaciones FESVIAL, la Fundación MAFRE y muchas de ellas, que creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por la divulgación de cómo se deben utilizar estas tecnologías. Yo os voy a decir cuál es mi regla para mí mismo. Todos ya tenemos ABS, tenemos ESP y tenemos no sé cuántos. Yo conduzco como si el coche no lo tuviera. Esa es mi percepción y hasta ahora la verdad es que puedo decir que llevo ya no sé cuántos años que no tengo ningún tipo de accidente. Sí, me han rozado por ahí, pero vamos, no tengo ningún tipo de accidente. No porque yo tenga ESP o ABS tengo que conducir de una manera completamente diferente, asumiendo unos riesgos que probablemente los equipos me pudieran salvar, pero prefiero no ponerlos a prueba. He tenido oportunidad en algunos casos, cuando he estado invitado por algunos fabricantes, Volvo, Mercedes y demás, y con vehículos incluso no de alta gama, sino de baja gama, de probar cómo se comportan los vehículos con y sin estos sistemas, porque tienen pistas preparadas para ello, y la verdad es que incluso con esos sistemas no son situaciones agradables. El recuerdo que se te queda es que, lógicamente, has estado arriesgando más de lo que sería necesario. Vosotros hemos pasado por el cinturón de seguridad, que ya lógicamente está en todos los coches, luego el airbag, que prácticamente está ya en todos los coches, el ABS, el control de estabilidad. ¿Cuál creéis vosotros que va a ser el siguiente paso de algo que hoy no está aplicado en todos los coches y que esa tecnología apunta que se va a aplicar de manera cotidiana en un futuro cercano? Yo, a la vista de las estadísticas que he mostrado y la percepción que tengo en los diferentes foros en los que por razón de mi trabajo me muevo, yo creo que actualmente la frenada de emergencia puede ser la que puede marcar un impasse muy importante en la reducción de la frecuencia y de la severidad. Es más, estamos, porque lógicamente en los foros en los que me muevo muchas veces están los fabricantes de vehículos, no solamente en los Volvo, están otros más fabricantes, lo que pasa es que como está aquí Jesús, pues lo utilizamos un poco como de representantes de los fabricantes. Que hubiera venido otro, ¿no? Que hubiera venido otro, bueno. Y lógicamente sí que estamos haciendo mucho hincapié en que, lógicamente, primero, la frenada de emergencia, lógicamente, no solamente, porque actualmente lo que hay es a partir de, dependiendo del fabricante, entre 8 y 10 kilómetros hasta 35, 40, 45, 50 kilómetros por hora, más o menos es el rango de eficacia. Estamos pidiendo, lógicamente, que eso se incorpore, digamos, a rangos menores y también se extienda un poquito más. No mucho más, porque la mayor frecuencia de siniestros, como podemos ver, están por debajo de los 50 kilómetros por hora. Si me permites también, añadiendo algo a esto, he comentado antes del City Safety cuando salió en el año 2008. Aprovecho para decir que, hablando de compañías de seguro, que tuvimos reuniones con todas las compañías en todos los países de seguro y se redujo la cuota de póliza que había que pagar por estos elementos de seguridad, como así nos reducen también a nosotros los volúmenes de repuestos que esperamos vender este año o el siguiente, dependiendo de ello. Pero estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, así como empezamos en el año 2008 solamente con frenado automático frente a un coche, se amplió a 5
ciclista, se amplió a las intersecciones, se amplió también y ahora ya está también para animales en Suecia, porque un gran porcentaje de accidentes en Suecia están producidos por alcances con alces, y ya también está para ello. Sí, en esa el línea, alce pequeño no es. No, el alce pequeño no es, efectivamente. Por eso digo que efectivamente, ya diciendo que a velocidades de menos de 50 años, coches capaz de reaccionar por sí mismos, si tú no reaccionas para frenar y evitar el impacto, yo creo que son avances importantes y en esa línea también seguirán evidentemente avanzando las técnicas. I think what I believe is gonna... Lo que yo creo que va a ser también más importante tiene que ver con los Big Data en los coches. Todos vamos a estar conectados de un modo u otro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con toda esa masiva cantidad de datos que recibimos? Sí, tenemos distintos servicios, pero ¿quién va a ser el propietario de los datos y cómo los vamos a utilizar? Eso es algo interesante de seguir hacia el futuro. Ahora enseguida vamos a preguntas del público, pero nos llega una pregunta a través del Twitter de moteros que dicen que cómo podemos estar pensando tanto en el futuro sin resolver el presente. Y ellos hablan sobre todo de formación, educación, que ya hemos hablado antes, y de valoración de las infraestructuras, ¿no? O sea, que estamos hablando de coches muy buenos, pero no siempre las infraestructuras acompañan a los coches, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión de... Creo que tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Creo que no podemos dejar que ahora mismo, pues lo que yo veo en la mayoría de mis clientes es que todos vamos a lo loco, tenemos un montón de trabajo y estamos todos pensando en apagar el fuego de mañana, y creo que es para temas como la seguridad vial, que al final es de interés general, lo importante es plantearnos cuánto tiempo estamos dedicando a arreglar los problemas de hoy y cuánto tiempo también estamos pensando en el futuro, y tenemos sobre todo el tiempo y la gente. Creo que tenemos las personas adecuadas resolviendo los problemas de hoy, pero también tenemos las personas adecuadas para pensar en el futuro, y creo que las dos cosas tienen que tener un balance. Creo que no podemos... Es el mismo error centrarnos en el futuro como pensar solo en cuál es el límite de velocidad que tenemos que cambiar para mañana. Porque Por cierto, la pregunta era de la plataforma motera de seguridad vial. Teníamos una pregunta aquí en el público. Hola, bueno, mi nombre es Javier Sirven. Quiero hacer una pregunta a todos, porque todos queremos imaginar el futuro. Me imagino que conocéis Android, ¿no? Un sistema operativo gratuito. ¿Qué pensáis que puede pasar dentro de 10 años si Google decide regalar el sistema operativo de conducción autónoma? Pues que habrá otro que te Esa para ti. Bueno, yo, desde mi punto de vista... Industria automovilística europea, industria seguros, americana. Sí, es decir, sí. nos vamos a poner a pelearnos, ¿no? Que los coches no circulen en Europa. O sea, ¿cómo creéis que esto puede afectar fabricación? O sea, ¿pueden fabricar coches los chinos? ¿Pueden fabricar coches...? La verdad es que es una pregunta muy interesante, porque actualmente hay un gran debate incluso solamente, por ejemplo, en temas de telemática, pues las soluciones que se han implementado en Europa y las que se han implementado en soluciones, digamos, la regulación legal prácticamente en Europa es inexistente, mientras que en Estados Unidos ya lo tienen solventado. Es decir, ahí hay que reconocer que vamos un pasito por detrás. Y respecto a que una plataforma o un sistema, como queramos llamar, o un ecosistema como puede ser Google, o Android yo creo que siempre va a haber sitio para más de uno. Lo que sí que es cierto es que, por desgracia, las inversiones que se requieren para el desarrollo de estos equipos son muy caras y no están al alcance de cualquiera, ¿no? Pero siempre hay un outsider que va a aparecer. Android no ha matado a Apple. Ya, pero bueno. Por eso digo que yo no creo y espero que no caigamos solamente en manos de uno. Yo creo y estoy de acuerdo y estoy convencido de que siempre va a aparecer alguien que va a poder competir con él, no sé si en mejores condiciones o en condiciones diferentes, pero que sí que va a satisfacer, digamos, las necesidades, las aspiraciones o expectativas de otras personas. Lo tenemos ahora mismo con las plataformas informáticas, y hay gente pues que son muy de Mac y hay gente que son muy de Microsoft. ¿Y por qué? Y a veces incluso ni ellos mismos saben explicarte muchas veces por qué. A lo mejor incluso por la diferente, digamos, estructura mental que tenemos cada uno de nosotros. Con uno nos sentimos más cómodos e interactuamos mejor, y con el otro interactuamos peor. Ya digo, y a veces no sabemos exactamente por qué. Yo creo que no va a haber solamente un único proveedor, yo creo que va a haber muchos proveedores. De hecho, me consta que hay más contactos de los que se dicen entre fabricantes de vehículos y fabricantes de plataformas. Aquí me quiero acordar, por ejemplo, de una cosa que dijo el presidente de Mercedes cuando presentó un modelo hace como 4 años. Ya dijo que si
Si nosotros ya no vendemos coches, nosotros ya vendemos ordenadores y los servicios asociados. Es decir, yo creo que van a aparecer pues uniones entre estos dos grandes grupos, entre estos dos gigantes, y por otro lado pues van a aparecer siempre, digo, outsiders como pueden ser Android, como puede ser Google, como puede ser Amazon, como puede ser Apple, como puede ser incluso alguien que a lo mejor todavía no ha nacido, pero que tiene la idea feliz y resulta que es la que nos enamora a todos y pasado mañana está fabricando vehículos y es en los que nos montamos pues porque nos gusta más, nos da más confianza o porque nos lleva con la música que más nos gusta a nosotros. Las razones muchas veces por las que compramos los coches, lamentablemente, entre ellas no está la seguridad vial. En la línea, perdóname, que estás comentando de la colaboración de incluso fabricantes, como en nuestro caso, con bien Microsoft o bien con... En este caso leo simplemente la nota de prensa rápida, el titular de la nota de prensa: bienvenidos al futuro. Gracias a Volvo Cars y Microsoft, las personas ya pueden hablar con sus vehículos, es decir, hay contacto permanente y desarrollo, igual que pasa también con Apple. Hoy en día el XC90 y los productos de nueva generación que vienen, lo que tenemos es una tablet, tenemos un iPad, y es el iPad a través del que está manejando el coche. Esas colaboraciones existen y son ya una realidad hoy por hoy. Teníamos ahí otra pregunta del público. Dos comentarios, uno al hilo además de lo que han hecho los moteros, ¿no? ¿Qué pasa con el presente? ¿Dónde están las cajas negras? ¿Por qué? Y antes cuando hablamos de los accidentes de aviones, si vemos que en un avión hay un accidente y se sabe lo que ha ocurrido, ¿por qué en los coches hoy por hoy todavía no existen las cajas negras? Porque yo creo que además la seguridad vial no solamente es cómo evitamos accidentes, también es cuando tenemos un accidente, cómo podemos saber qué es lo que ha pasado para cubrir a esas víctimas que ha habido. Y la segunda pregunta era, ¿quién va a asumir el coste de todas estas nuevas tecnologías? No quiero hacer un feo a Volvo, pero Volvo no es un coche barato, evidentemente porque su tecnología es muy potente, pero ¿la va a asumir la sociedad, el público que compra un coche, todo ese coste de las nuevas tecnologías que evitarían accidentes no solamente en el interior del coche, sino también en el exterior? Respecto al tema de las cajas negras, lo digo por la experiencia nuestra, nosotros llevamos analizando cajas negras porque así nos lo piden los propios fabricantes de cajas negras y en el caso, por ejemplo, concreto de Mapfre, las que Mapfre embarca, previamente Mapfre a llegar a un acuerdo con ese proveedor de cajas negras, tienen que haber pasado por nuestro centro y nosotros tenemos que haber verificado, primero, que se instala de una manera fácil y sencilla, que no es muy complicado, segundo, que funciona como tiene que funcionar, tercero, que la información que transmite es correcta. Porque a veces no todo lo que se fabrica como cajas negras funciona como el fabricante de cajas negras dice que funciona. Entonces, lógicamente, Mapfre, cuando llega a un acuerdo con un proveedor de estas características, en el cual, lógicamente, pues se están hablando pues, de millones, tiene que asegurarse de que las cajas negras funcionan. Hay países en los que el tema de las cajas negras, utilizadas fundamentalmente para la tarificación de los seguros, digamos, están teniendo un gran predicamento, como es el caso, por ejemplo, de Italia, donde tienen ya millones de coches con cajas negras. Evidentemente, en algunos casos, este tipo de cajas negras, en un primer momento, digamos, el coste está asumido por la compañía de seguros, pero hay una cosa que está clara: finalmente la compañía de seguros lo transmite vía coste a los asegurados, ¿no? Y en el caso de que ya vengan embarcadas de fábrica, porque muchos de los sistemas estos, HADAS y sobre todo los sistemas telemáticos, es porque llevan una caja negra dentro. Lógicamente, ¿por quién está siendo asumido? Está siendo asumido por el que está comprando el vehículo. Porque más allá de la colaboración que pueda tener, digamos, en la reducción de la siniestralidad, digamos, como fenómeno social, el cliente cuando lo compra es porque está pensando en su propia seguridad. Está pensando solamente, digamos, en la seguridad suya y de los que van dentro y, lógicamente, de las responsabilidades que se puedan derivar del uso que le está haciendo del vehículo. Probablemente cuando esto sea obligatorio, pues para empezar, yo creo que serán mucho más baratas que ahora. Actualmente todavía tienen un coste, yo creo que importante. Es decir, si se incorporan en fabricación, los costes se van a reducir de una manera drástica. Y tendríamos que hacer todo lo posible lógicamente, porque se incorporasen, porque todo eso va a redundar en beneficio de la seguridad vial, no solamente, ya digo, del que compra el coche y de los posibles implicados con cómo conduzca el coche, sino de todos. Es decir, que yo creo que finalmente llegará un momento, igual que ahora mismo estamos pensando que el eCall tenga que ser obligatorio en el 2017, esperemos que no le den otra patada para adelante, porque ya le llevan dando varias patadas para adelante, pues lo mismo ocurrirá con esto, es decir, tarde o temprano pues eso estará incorporado y lógicamente cuando ya estemos hablando del vehículo autónomo, es decir, no se concibe un vehículo autónomo sin una caja negra. Sí, sobre todo porque ahí entramos un poco en el tema de la responsabilidad, o sea, con todas estas tecnologías del coche autónomo,
en determinados accidentes en los que haya una responsabilidad penal, o sea, ¿quién ha tenido la culpa? Claro, es que una de las ventajas que tienen las cajas negras, porque hay muchos tipos de cajas negras, ¿no? Pero ahora mismo hay cajas negras que te están registrando frente a una deceleración, porque muchas de ellas funcionan por deceleración, porque incorporan unos decelerómetros. Cuando la deceleración es superior a unas predeterminadas G, se supone que es que ha ocurrido un incidente. No sabemos si después podemos calificarlo de accidente. Y entonces, eso lo que te va a grabar siempre van a ser, digamos, un periodo de tiempo antes y un periodo de tiempo... La caja negra va a estar registrándolo permanentemente. Lo que ocurre es que cuando no se produce el incidente, digamos, va borrando para no acumular memoria, pero cuando se produce ese incidente, automáticamente va a guardar unos segundos antes, dependiendo de la caja negra puede ser hasta 10 segundos antes y 5 después, otros son 7 y 7, dependiendo cada uno de ellos, básicamente para utilizarlo ¿para qué? Para conocer cómo se produjo el accidente. Unas veces, como por ejemplo contaba Jesús, porque puede servir de retroalimentación para hacer que no se vuelva a producir esas circunstancias y lógicamente pues no se produzca el accidente, y otras veces para delimitar las responsabilidades en las que se incurrieron pues los que intervinieran, si la culpa fue de uno o la culpa fue de otro. Es lo que se denomina normalmente la reconstrucción de accidentes de tráfico, ¿no? Vale. Por referencia, si me permite, solamente el tema de Volvo. Volvo no es un vehículo caro. Es decir, a ver, hay que analizarlo. Bueno, esto lo digo, evidentemente está en un rango de vehículos con unos ciertos precios, pero sí lo que sí puedo decir es que gran parte de los resultados de Volvo van destinados a la investigación y a la seguridad. Eso sí lo digo. ¿Qué va a pasar con los precios en el futuro? No lo sé, pero sí que puedo afirmar que gran parte, ya digo, de los resultados van destinados, sacrificando evidentemente el beneficio, van destinados a estas investigaciones. Bueno, una de las pruebas es lo de la cesión de la patente del cinturón, o sea que no... Yo creo que relacionado con ese punto, a la pregunta de quién va a correr con el coste de todas estas mejoras, yo creo que la respuesta es, pues, quien tenga el apetito de arriesgar en función del beneficio que espera obtener. Entonces Volvo efectivamente a lo mejor es un coche en un cierto rango de precios porque invierte en mejorar. Yo puedo competir de otra manera y decidir no correr con este gasto porque creo que el riesgo que asumo en poner dinero en investigar no voy a ver un retorno cuando esto se convierta en una tecnología. Para mí la pregunta es, ¿hay algún tipo de mejora que creemos que no va a tener un retorno económico, entonces ninguna gente que busque su propio beneficio va a querer asumir, y entonces es cuando a lo mejor hay un Estado o un agente con otros intereses que tiene que hacerse cargo? Para mí esa es la pregunta. ¿Cuáles son las cosas, estos avances tecnológicos, que no van a tener un retorno económico, y entonces si hay suficiente beneficio de reducción de accidentes, quién es el mejor agente para hacerse cargo de ellas? Pero creo que todas las mejoras que puedan tener un retorno económico debería ser... Un añadido. Igual que hay unas subvenciones para los vehículos ecológicos, preguntaba más si existe esa idea de que haya subvenciones para vehículos de alta calidad en la prevención de accidentes. Yo no conozco ninguna iniciativa en ese sentido, pero yo la verdad es que tengo una visión del tema de la seguridad vial, si me permitís la expresión, digamos, como especie. Es decir, el fenómeno de la automoción en definitiva no es más que un riesgo y necesitamos movernos por muchas razones, y eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, y el riesgo lo tenemos que correr. Tarde o temprano, ¿quién paga eso? ¿Quién paga cuando esos riesgos se materializan? Los pagamos todos. Los pagamos todos. Porque una vez los pagamos a través de la póliza de seguros, ¿verdad? Otra vez lo pagamos porque lo pagamos de nuestro bolsillo, otra vez porque lo paga el sistema sanitario. Es decir, tarde o temprano lo pagamos todos. Entonces, yo creo que el hecho de que haya empresas que invierten, sobre todo los fabricantes de vehículos y los fabricantes de los equipos que se embarcan en los vehículos, que también a veces nos olvidamos que muchos de los equipos que embarca Volvo no lo fabrica Volvo, sino que Volvo, digamos, busca un proveedor que le dé un equipo de esa fiabilidad. Yo creo que entre todos lo que tenemos que buscar es que, con iniciativas de este tipo, lo que tenemos que hacer es que se reduzcan, primero, la frecuencia y después la severidad, porque tarde o temprano, digo, de algún modo lo pagamos todos. Si lo pagamos a través de las pólizas de seguros, pues ¿qué es lo que ocurre? Que yo esta semana, por ejemplo, este año puedo no tener un accidente, pero en el fondo, con mi prima, ¿qué estoy haciendo? Estoy subvencionando, estoy pagando los accidentes que tienen el resto de los que están, no ya en mi compañía de seguros, sino en todo el mercado asegurador español, porque en definitiva es así. Pero si no le atienden a ese accidentado, digamos, imagínate por ejemplo un atropello en el que el conductor se da la fuga, finalmente lo acabamos pagando con nuestros impuestos. Es decir, todo aquello que nos ayude a reducir la frecuencia, en un primer momento nos podemos preguntar que quién lo paga, pero en definitiva
tarde o temprano, como especie lo estamos pagando entre todos. Entonces, bienvenido sea. Ya digo, en un primer momento lo pagará el que compre el vehículo, pero tarde o temprano, lógicamente lo pagamos todos. Estoy de acuerdo en que las medidas, y aquí yo creo que muchos organismos no gubernamentales, como fundaciones y demás, están haciendo un gran esfuerzo. Primero, trasladando a la sociedad la necesidad de que todos tenemos que hacer presión para que esos sistemas que sabemos que de verdad reducen los accidentes se popularicen. Y ahí puede venir, la popularización puede venir por el coste o porque finalmente haya una ley que obliga a que se pongan. Y a veces para que se pongan y se equipen los vehículos tiene que ser algún tipo de subvención. Pues no lo sé. Pero doctores tiene la madre iglesia y, como decimos aquí, doctores, es decir, gente tenemos... Ha habido ya varios elementos que se han puesto obligatorios y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Lo que sí que es cierto es una cosa, y todos los que llevamos ya un año en esto vemos, es que los equipos que cuando comienzan son muy caros, pero una vez que se popularizan porque son de obligada incorporación, los precios se reducen de una manera drástica. Yo recuerdo los primeros ABS, cuando un coche costaba 1 millón de pesetas, y vas a reparar una ABS y te costaba 600.000, pero ¿dónde vamos? Si es que cuesta el 60% de lo que vale el vehículo. Y cuando se hizo obligatorio, ¿cuánto cuesta ahora? Si te lo regalan con los yogures. ¿Alguna pregunta más? Miguel Ángel Cuerno. Sí, no se oye. ¿Ya se oye o no? Bueno, tenemos más micrófonos. Sí, pero y te oímos. Se le oye bien, así. Sí, espera, acércale por favor el otro micrófono. Sí. Tenemos ahí uno. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Cuerno y quería 2 cuestiones, una para la parte de consultoría y otra para Volvo. Es evidente que hoy mismo ya se están hackeando los coches conectados. Se están ahora parando, acelerando y futuro inmediato, ¿cómo se va a solucionar el problema en un coche que es un ordenador, pero con muchos sensores distintos y programas distintos? ¿Cómo se va a solucionar que un coche no se pueda hackear desde el exterior y con el peligro consiguiente? Y la otra cuestión ya para Volvo es, habéis hablado de la información, de conversación entre el coche y el conductor. ¿Hasta cuánto de privada puede ser la conversación entre el conductor y los sistemas, y sobre todo los sistemas con el conductor? ¿Se entrará en temas privados del conductor? ¿Se entrará en temas de monopolios con el conductor? ¿Hasta qué punto la conversación puede tener límites o no del conductor con el coche? Gracias. Pues a la primera pregunta sobre el hackeo de los sistemas, desafortunadamente no tengo la respuesta, pero creo que, y lo siento por devolver una pregunta, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar al resto de sistemas que son susceptibles de ser hackeados hoy en día y cómo los protegemos. ¿Cómo protegemos un banco para que sus sistemas no sean hackeados? ¿Cómo protegemos los sistemas de control de aviación? ¿Cómo protegemos la seguridad social? No tengo la respuesta, pero me imagino que irá por esas líneas. Y en cuanto a los monopolios de los datos, pues creo que es un tema bastante candente ahora mismo y creo que está en pleno debate. ¿Quién es el dueño de la información, de mi información, de cómo conduzco, dónde conduzco y cuándo y por qué? ¿Soy yo? ¿Es el sistema operativo que recoge los datos? Eso creo que es un bien de interés general y tiene que ser público. Creo que ese es el debate que ahora mismo y tampoco creo que el Big Data del que hablaba Johan. Claro. Referente a la otra pregunta, señor Cuerno, usted hace preguntas complicadas. Me refiero, no sé si se refiere a la comunicación entre conductor y vehículo. Sí. Básicamente, pues es difícil. Yo por lo menos no tengo la capacidad de responderlo. Sí, lo único que puedo hacer referencia otra vez es a lo que he comentado antes del acuerdo de Volvo y Microsoft,
que como digo está en nota de prensa, y dice: los propietarios de un Volvo podrán hablar con su vehículo a través del Microsoft Banda 2 y pedirle que realicen tareas tales como navegador, por internet, encender calefacción, bloquear las puertas, hacer ráfagas o tocar el claxon. En cuanto a la privacidad o cómo de hablar, sí, honestamente no lo sé, pero vamos, estoy encantado de recoger la pregunta, investigar y poderle responder adecuadamente.